¿Qué tal? Espero que estemos bien. Pues en esta ocasión toca hablar de un librito bastante interesante y va a ser la primera de una serie de presentaciones de diferentes títulos de una colección bastante importante. Se trata de libros de guerra de Javier Vergara. Fue una colección que se publicó eh, a principios de los años 80. Según recuerdo, el parecer, si no es que todos, casi todos se imprimieron en Argentina. Eran libritos muy interesantes. La mera verdad es que simplemente eran reimpresiones, pero y traducciones de títulos clásicos, ¿no? Creo que casi todos eran de Bantam, de libros de bolsillo, en inglés, que bueno, que provenían de los años 60, ¿no? Entonces, por ejemplo, había clásicos como el de Samurai de Saburo Sakai, ¿no? O sea, Costa Enemiga de Will Gibson, por ejemplo, La Guerra en Biplano de Charles Lamb, Los Viajes de Costa de Eric Feld, ¿no? Yo fui piloto de Hitler de Hans Bauer, el gran espectáculo o el gran circo, ¿no? De Pierre Klosterman, ¿no? Cazadores submarinos de McIntyre y así bastantes. Por ejemplo, el clásico Ataúdes de acero de Herbert Werner, ¿no? Vuela por tu vida o que de Adolf Galland, ¿no? Y así bastantes títulos. Entonces quiero empezar hablando sobre esta colección con un título de un autor bastante peculiar, un tipo a quien ya le dediqué en alguna ocasión un directo en este caso, ni más ni menos que Martin Caidin, que era un tipo bastante peculiar el señor. El señor era un apasionado de la aviación, escribió probablemente más de 50 libros relacionados a la historia bélica, sobre todo centrándose mucho en la aviación, ¿no? Sobre todo en la aviación de la Segunda Guerra Mundial. El tipo era piloto, de hecho participó él en varias recreaciones, en salvar y restaurar también la cantidad de aviones de la época de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo hizo en los años 60, ¿no? 70. Se considera una autoridad en esos ámbitos, ¿no? El de la aviación de la Segunda Guerra Mundial, su historia, etcétera. Sin embargo, era un tipo bastante peculiar, o sea, era un tipo que vivió en la época en la cual a lo mejor no se interesaban las editoriales tanto por la fidelidad histórica, sino por que quien escribiera libros de historia o historia bélica en este caso, pues lo hicieran de manera que atrajeran al gran público. Martin Caidin tenía muy buena escritura el tipo, o sea, te cautivaba. Él, por cierto, también escribió cosas de ciencia ficción y en la última etapa de su vida, hay que decirlo, se volvió un poco magufo, ¿no? O sea, eh, creía que los ovnis eran reales y eh, se unió a vamos a decir, ciertos grupos un tanto cuanto cuestionables, ¿no? Pero aparte de eso, el tipo, como les digo, escribió muchísimo sobre historia bélica. Mm, pues además de escribir muchos títulos propios, también colaboró ¿cómo se llama? Por ejemplo, en adaptar las memorias de Saburo Sakai, el famoso libro de Samurai, de vamos a decirlo, las memorias de este piloto japonés de la Segunda Guerra. Y también de algunos otros autores y eso, extranjeros, o sea que no fueran anglosajones. Pero sin embargo el tipo tenía sus esqueletos debajo del closet. Años después, ya de su muerte, empezarían otros autores, otros
historiadores más serios, porque hay que decirlo, Caidin no era un historiador de formación, o sea, él no había estudiado para ser historiador. Él era un historiador aficionado, pero escribía tan bien que, bueno, y aparentemente él buscaba e investigaba bien, pues digamos que cumplía, ¿no? Sin embargo, ya en los años posteriores, ya en los años 80, las 2 décadas siguientes, otros historiadores más jóvenes, más, vamos a decirlo, con más sentido de lo que es la profesión, empezaron a darse cuenta que en sus libros había buena cantidad de cosas que no coincidían o que no cuadraban, ¿no? Este, me remito al directo que hice en el que hablé un poco más sobre cómo Martin Caidin, pues era de cierta manera, no un estafador, pero sí le metía muchos quemas a sus tacos, pues. O sea, por ejemplo, el caso clásico, hay un libro ahí que se llama Misión Especial, en el que él, pues, narra el episodio en el cual al futuro presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, eh, recibe una medalla, ¿no? Supuestamente por un acto heroico que efectuó en la Segunda Guerra. Años después se descubriría que pues ese famoso acto heroico no fue tal, o sea, fue algo totalmente fabricado eh, por una cuestión política. Pero sin embargo, el señor, o sea, el Lyndon B. Johnson, que pues sería presidente y eso, lo sabía perfectamente que todo había sido fabricado, pero sin embargo ostentaba su medalla así eh, con todo orgullo y eso, y vamos. Y Martin Caidin, escribe ese libro, Misión Especial, un poco como apoyo a la campaña de Johnson para que llegara, mm, para lo que fue vamos a decirlo, su ratificación o su elección después de que Kennedy muere. Recordemos, Johnson queda como vicepresidente, pero el siguiente mandato que es elegido. Entonces hay hay muchas cosas ahí. O sea, Kaiden no pudo no haberse dado cuenta que lo de Johnson era mentira, pero decidió mantener la mentira. Y es solamente uno de tantos indicativos. Entonces, pues es un actor controversial. Ahora, en la colección hay varios libros de él. Por ejemplo, Los Guerreros Implacables, ¿no? Eh, el de, ¿cómo se llama? El de Samurai, pues él ayudó a editarlo, pero después se supo que le había metido muchas cosas que no estaban para cuadrar con lo que él había escrito. En fin, o sea, es un tipo pues bastante peculiar, ¿no? Bueno, ¿qué tiene interesante Los Guerreros Implacables? Sin embargo, y a pesar de todo, durante mucho tiempo fue casi el único libro en el cual se narraban eh, los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico. O sea, en lo que era el ataque a Pearl Harbor, los combates en Malasia, en las Indias holandesas, en las Filipinas. Em, entonces, pues muy, muy, muy bien, o sea, en ese aspecto, bastante bien el libro. Él termina, curiosamente, con el ataque un tanto heroico bueno, ineficaz de unos aviones B-26 a los portaaviones japoneses durante la batalla de Midway. Sin embargo, bueno, empieza con el episodio de Pearl Harbor, pero lo que hay en medio, con todo y los excesos y las cosas que luego Kaiden se inventaba, porque él cuando no encontraba información se inventaba diálogos, se inventaba momentos, se inventaba sucesos, se inventaba victorias, pero sin embargo el libro sigue siendo un buen documento porque habla de un periodo en el cual
los aliados estaban en retirada en el Pacífico, los aliados les estaba yendo del nabo, les estaban vapuleando. Y bueno, a pesar de los adornos que le pone Kaidin, pues se muestra, o sea, de una manera muy descarnada el asunto, ¿no? El librito en sí, pues tiene poco más de 300 páginas. La traducción es relativamente buena. Hay algunos, tiene algunos problemas, pero bueno, para alguien que sea ya aficionado a esto, pues no es algo, vamos, que sea un impedimento. Y yo diría que más bien el libro tiene valor, además de esa narrativa, donde nos habla de ese periodo que era de derrotas. Normalmente a la gente no le gusta hablar de derrotas, sino también tiene su encanto. O sea, tiene su encanto. ¿Por qué? Porque estoy viendo que, por ejemplo, los errores de tipografía estoy viendo que aquí, por ejemplo, ponen que vuela por tu vida, y yo lo dije al estar ahorita indicando los títulos, vuela por tu vida era de Adolf Galland. Y no, el libro de Adolf Galland de la colección es el primero y el último. Pero estos soquetes pusieron en una página dedicada a otros títulos de esta colección mal em, los títulos, ¿no? O sea, vemos bueno, si vemos el catálogo al final, también los ponen, Esta guerra es mía, es de John Castle, pero en las primeras páginas dice otros títulos de esta colección y dice, Esta guerra es mía, no, Vuela por tu vida de Adolf Galland, y el primero y el último de Lucas Phillips, siendo que el primero y el último es de Adolf Galland, y Vuela por tu vida era de Larry Forrester. Bueno, o sea, detallitos, ¿no? Detallitos, o sea, hay errores de traducción bastante interesantes, que cualquiera que sea más o menos aficionado a la historia militar, pues inmediatamente, o a la aviación, etcétera, pues los ubicará. Pero vamos, el libro tiene su encanto. Yo afortunadamente pude hacerme de un ejemplar relativamente en buen estado, que esa es la otra cosa. Muchas veces estos libritos fueron editados en pasta blanda, eran ediciones eh, relativamente económicas. Entonces, encontrarlos en buenas condiciones es bien difícil. Y de hecho, yo sugeriría para el coleccionista serio ver la posibilidad de empastarlos, porque aunque se encuentren en buenas condiciones, si se quieren leer, si se quieren ojear, se van a desgastar inevitablemente. Entonces, pues hay que cuidarlos mucho, ¿no? Les digo, ya es difícil encontrarlos. Eh, y eso a pesar de que se los podía uno ubicar en cualquier lado. Yo recuerdo que el primero de ellos que vi, lo vi en una tienda de departamentos, bueno, un eh, supermercado Aurrera, ¿no? Mucho antes de que fueran Walmart y eso. Entonces, de hecho, pues en la sección de libritos que tenía en el supermercado, pues ahí me ponía a leer, ¿no? Mm, en esas épocas en que salieron, pues yo iba apenas en la secundaria, y pues no me alcanzaba el dinero para comprármelos, ¿no? Eh, Ahora estoy tratando de volver a juntar la colección. Hubo una época que llegué a tener como unos 10 ejemplares, los tuve que vender, y ahorita estoy otra vez reuniéndolos. Entonces poco a poco vamos a ir hablando de los ejemplares que vaya recuperando. Los más difíciles de encontrar, sin lugar a dudas, son el de Adolf Galland, por ejemplo, el de el primero y el último, y en menor medida el de los haces de la Luftwaffe de Toliver y Constable. Esos, bueno, curiosamente también otro que no he podido encontrar es el de Guadalcanal.
de Hoyt, aunque se lo tengo en inglés, ¿no? Y de hecho este también lo tengo hace muchos años, en el caso de Los Guerreros Implacables, que por cierto el título en inglés es bien diferente. Una cosa que tuvieron aquí en la colección es que le cambiaron los títulos a diestra y siniestra. Em, el título original era The Riot Warriors, que sería algo así como los guerreros superandrajosos, ¿no? Otra cosa a llamar la atención en la cubierta. Nos ponen un P-38, un caza bimotor de fabricación norteamericana, combatiendo contra aviones japoneses, teóricamente ceros, Mitsubishi. Pero, por ejemplo, el P-38 que vemos ahí tiene marcas de la República Popular de China. Y va ataviado un poco como los tigres voladores. Bueno, ¿qué pasa? Que creo recordar que prácticamente no hubo aviones P-38 asignados a la República Popular de China. Más bien esto debería ser un avión P-40, pero pues el P-38 se ve más bonito que el P-40, pues sí lo pusieron ese. ¿No? Y es que sí, dentro de las narrativas hay una sección dedicada a lo que es las acciones de los famosos tigres voladores. Sí, de hecho, si vemos el índice, dedica una parte que sería como prólogo de la batalla, o sea, lo que se iba a presentar, Preludio al desastre, Tobino Mitsubishi, que es la prisión del cero, Caos y Estrellas Rojas y Ceros, se refiere su último a los combates sobre China. La segunda parte está dedicada a Pearl Harbor, la tercera parte a las Filipinas, ¿no? Lo que pasó, lo que sigue pasando en China, Birmania, Java, o sea, las indias holandesas, ¿no? Y finalmente culmina con el que le llama el otro Midway, o sea, ese episodio con los aviones B-26 atacando los portaaviones japoneses. Entonces les digo, el librito está bien. Quizás harían falta o se echarían de menos algunas ilustraciones, algunos mapas. Pero que les digo, estas eran reimpresiones de Bantam, que era una editorial pues, bastante... y además de las ediciones de Bantam que eran... Estaba viendo, sí hay un mapa por aquí, por ejemplo, del escenario del Pacífico, pero poco más. O sea, se hubiera echado de menos mapas dedicados a cada... Por ejemplo, un mapa de China, un mapa de las Indias holandesas, uno de Filipinas. Pero bueno, eso ya es pedir mucho y afortunadamente estamos en la época del internet, así que pues podemos buscar ahí cuando no encontremos algo. Y en fin, les digo, este librito más que nada es así como un documento, ¿no? Una época, un instante. Hubo mucha gente que en nuestro idioma, hispanoparlantes, que se hicieron aficionados a la historia militar leyendo esta colección y leyendo también la de ¿cómo se llama la de San Martín, la del siglo de la violencia, por ejemplo? Entonces, son libros a los que les tiene mucho cariño, a pesar de sus defectos, a pesar de los errores de traducción, de los errores tipográficos, de los errores de montaje y de que muchas veces los autores le metían, les digo, de su ronco pecho. Pues dicho esto, es eso, o sea, recomiendo mucho leerse esta colección. Busquen los ejemplares, o sea, sabiendo dónde buscar, se pueden encontrar a precios excelentes. Y sí, o sea, ver si los quiere uno para coleccionar o para leer también, etcétera. Hacerse la idea de que quizás sea necesario empastarlos, porque también luego se encuentran ya deshojados o con las pastas en muy mal estado. Entonces, bueno, son cosas ya a decidir. En fin, sin nada más que agregar, me despido. Cuídense mucho y hasta la próxima.